Iniciamos acá en Noticias a las 7 a.m. con la entrevista. El tema que nos ocupa, la demanda que el Estado guatemalteco le ha ganado a la compañía española Iberdrola. Para hablar de este tema, en qué consiste y por qué tendrá que pagarle al Estado guatemalteco un poco más de $5 millones Iberdrola, hemos invitado a Rodolfo Salazar Paniagua. Él es abogado, parte de una firma a la cual la Procuraduría General de la Nación le da un mandato para que represente los intereses del Estado guatemalteco en este caso. Muy buen día, señor Paniagua. Muy buen día, Mario. Bienvenido. Muy buen día, Ana Lucía. ¿Nos pudiese comentar, para que la audiencia entienda, quién es Iberdrola, por qué demanda al Estado guatemalteco y desde cuándo inicia todo este litigio? Bueno, para explicarlos un poquito y ponerlos en contexto, Iberdrola es una gran transnacional que tiene por objeto pues manejar compañías de distribución de energía eléctrica y generación a lo largo de muchos países del mundo. Dentro de estos países, pues Iberdrola viene a Guatemala como consecuencia del proceso de privatización de la empresa eléctrica en 1998. Ellos, con un consorcio que forman con empresas de Portugal y con Teco, pues compran la empresa eléctrica y a partir de ese momento se convierten en los controladores de la empresa eléctrica de Guatemala. Se mantienen en Guatemala hasta el año 2010, en que venden su participación social a empresas públicas de Medellín y desde ese momento salen de Guatemala. La controversia que se da con el Estado de Guatemala es a raíz del proceso tarifario o el proceso por medio del cual la empresa eléctrica les fijaba las tarifas del servicio de distribución final de electricidad a la empresa eléctrica para el quinquenio 2008-2003. O sea, este pleito pues ya vamos para casi 4 años, 3 años de haber iniciado en las instancias internacionales y 4 años de haber iniciado en los tribunales de justicia de Guatemala. Allá por el 2008 ustedes se recordarán que la empresa eléctrica pues estaba disconforme con las actuaciones de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica cuando la comisión administró el proceso para fijarle el VAD. El VAD era el valor agregado de distribución, o en palabras más sencillas es lo que cobraba la distribuidora por el servicio de distribución final. La empresa eléctrica controlada por Iberdrola en ese momento, ellos creían, según sus expectativas, que el valor agregado de distribución tenía que ser más alto de aquel que la Comisión Nacional de Energía Eléctrica creía que correspondía. De tal manera que entran en un sinnúmero de discusiones con respecto a criterios legales, criterios técnicos, criterios de procedimiento, y de todas esas controversias la empresa eléctrica decía que lo que ellos tenían que llevar a la tarifa era un porcentaje mayor de lo que la Comisión Nacional de Energía Eléctrica decía. En ese momento, pues la Comisión Nacional de Energía Eléctrica les dice: la tarifa es esta. Y el estudio que había preparado la empresa eléctrica ya no es tomado en cuenta. La comisión toma el estudio que ella se ve en la necesidad de implementar y conforme ese estudio, la comisión fija las tarifas para el quinquenio 2008-2013 de la empresa eléctrica. La empresa eléctrica disconforme inicia una serie de acciones administrativas y judiciales en los tribunales de Guatemala que dan lugar a una serie de amparos que se llegan a discutir hasta la Corte de Constitucionalidad. La Corte de Constitucionalidad finalmente le da la razón a la Comisión Nacional de Energía Eléctrica y en ese momento se terminan las instancias nacionales. Empresa eléctrica ¿Cómo? Y es momento de ir al CIADI. Empresa eléctrica disconforme con el actuar de las Cortes Nacionales y controlada por Iberdrola, le dicen a Guatemala: bueno, ustedes no me hicieron justicia, pues ahora me voy a quejar y a plantear mi reclamo al CIADI. Y presentan en contra de Guatemala una demanda de alrededor de $672 millones, que eran las expectativas que ellos decían que la Comisión y el Estado de Guatemala no les había cumplido a ellos como inversionistas. La demanda inicia por 672 millones y ellos alegan en su demanda que Guatemala les denegó justicia
alegan que Guatemala tuvo un trato injusto e inequitativo, que no protegió la inversión de Iberdrola como inversionista extranjero, y todo ello lo demandan al amparo del Tratado de Protección y Promoción de Inversiones entre el Reino de España y Guatemala. Es así que se constituye un tribunal arbitral en Washington, en CIADI. CIADI es el Centro Internacional para la discusión de controversias entre inversionistas y estados. Y ellos plantean su arbitraje, se constituye un tribunal de alto nivel porque se llega a integrar el tribunal con árbitros de muy reconocido prestigio a nivel internacional. Estaba un francés, Yves Derains, el doctor Yves Derains, que es un famoso árbitro internacional francés, expresidente de la Cámara Internacional de Justicia y de la Corte del Tribunal de Arbitraje de esa Cámara. Él es propuesto por Iberdrola. Guatemala, ¿sí? Con el tema ahora, ya el laudo de ese tribunal de arbitraje llega a ser favorecedor para Guatemala, pero otros consideran que no fue del todo favorecedor, por el hecho que, si bien es cierto, ahora el Estado de Guatemala no tiene que pagar esa alta cantidad multimillonaria de dólares a esta empresa Iberdrola, ahora Iberdrola únicamente nos tiene que pagar 5.7 millones de dólares por los gastos a los que se incurrieron en este proceso de arbitraje. ¿Será que esta resolución fue la más apropiada, la más atinada para el Estado guatemalteco? Bueno, si a uno le pidieran un deseo como abogado de qué laudo uno quisiera para su país, este fue el más apropiado. Pues no le dio ninguna reclamación a Iberdrola. Si bien es cierto, solo condenaron a Guatemala a 5 millones de dólares, 5.3 millones de dólares, en estos arbitrajes internacionales de inversión, los estados no tienen la oportunidad de contrademandar o de plantear una demanda en contra del que los está demandando. Entonces, en este tipo de demandas, al Estado solo le toca defenderse. Solo le toca defenderse de todas las reclamaciones. Y créanme que en este caso las reclamaciones eran muchas. Era una lista de controversias las que se llevó al CIADI y todas las ganó Guatemala. El tribunal lo que dijo en su laudo es: estos reclamos que Iberdrola me trae no son violaciones al tratado